Hola, ¿qué tal amigos de NBC? Sean bienvenidos a otro video del canal. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del tráiler que salió de la nueva serie de Chucky, la cual llegará el 12 de octubre en Sci-Fi de Estados Unidos. Así que aquí en México pues no sabemos, lo más probable es que se estrene en Amazon, que sería lo más probable. O en Netflix, pero como digo, lo más probable es que sería por Amazon una vez que termine en Estados Unidos su transmisión. Entonces, pues vamos a estar analizando este tráiler que salió hace una semana, creo, en la Comic Con. Pues vamos a empezar. Ya saben, mi nombre es Josh Rodríguez y bienvenidos a NBC. Entonces, pues vamos a iniciar. Ok, iniciamos con el logo de Sci-Fi. Ok, aquí luego, empezando el trailer, se ve que quieren regresar a los estilos de las películas clásicas, porque el trailer de la primera película de Child's Play del 88, creo que fue, empezaba así como que todos tienen cumpleaños que nunca olvidarán, y este es el de Andy, algo así. Y aparte, la canción que suena de fondo, pues es el tema de, de Child's Play 2. Entonces, como que quieren regresar a lo antiguito, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Ok, el muñeco, la verdad es que se ve raro. No lo sé, tal vez tiene la boca muy arriba o está muy gordo, no sé, lo veía raro. En algunas escenas cambia. Jake, you into vintage? No, I'm into retro. Oh, what's the difference? About 10 Ok, bucks. aquí lo compra en la venta de garage, no sabemos cómo terminó allí, pero bueno, vamos a seguir. Ya lo compró y bueno, aquí se dan cuenta de que falta el cuchillo de carnicero. Look at that. Someone took the butcher knife. Ok, ponen este Halloween, a ver, lo voy a regresar un poquito. Look at that. Someone took the butcher knife. Ok, ahí al fondo, del lado derecho, podemos ver, bueno, en sí nuestro protagonista que es Jake, hace esculturas de muñecos, de juguetes, entonces más que nada por eso es que obtiene al muñeco Chucky para hacerlo atún. Bueno, vamos a seguir. La leyenda regresa. Bueno, aquí ya empieza a hablar. Wanna play? Y bueno, aquí, pues, evidentemente, al ser un muñeco antiguito, pues, a decir cómo es que funciona, ¿no? Y pues se da cuenta de que no tiene baterías. Yo lo veo esto como que muy rápido, porque pues se supone que ya desde el primer momento Chucky, yo creo que le empezara a hablar, o no sé cuál sea su intención al revelarse tan rápido. Y bueno, pues obviamente aquí tenemos una referencia a la película de la primera película, cuando Karen, la mamá de Andy, pues se da cuenta de que el muñeco no tiene baterías, y ahí es cuando revive, entonces... Por eso lo digo, que se va a revelar muy rápido, ¿no? Jake, Bueno, aquí ya vemos que hasta lo lleva a la escuela. Are you okay? I can't stand the sight of blood. Pussy. Y bueno, aquí ya vemos a Chucky que ya hizo, No, Jake, that isn't. que ya hizo algo de las suyas. Y pues su profesor está como de ahí. No era para tanto. Right. Vamos a ver. What happened to you, Jake? You used to have friends. Bueno, y tenemos que ahí la policía ya llegaba. A lo mejor alguien murió y todos sospechan de él. Puede ser tal vez como en la primera película, que sospechaban de Andy. Don't forget your boy. Y bueno, aquí tenemos que le hacen bullying. Bueno, aquí ya tenemos que, al parecer, como que toma a Chucky como amigo, porque pues ya le habla y todo. Como que yo creo que usará a Jake para hablar y que todos piensen que él lo usa. No lo sé, mira. It's contagious, isn't it? Laughing at people. Bueno, aquí tenemos la excelente voz de Brad Dourif. Guess what, Eds? Now the joke's on you. Y bueno, aquí ya tenemos revelándose al padre de Jake. Que lo tenemos moviéndose. Pues no se ve mal, el muñeco, el good guy, sí se ve medio extraño, pero ya sí, pues no se ve mal. De hecho, dice que quisieron replicar lo que fue el muñeco de la segunda película, que fue la que más gustó a los fans.
Pues se ve interesante. Lo único que no me gusta es que tiene el cabello muy largo. I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Ah, bueno, ahí la tenemos cobrando vida. What did you do? Y aquí suponemos que ya mató a alguien y pues Jake está como de, ¿qué hiciste? Bueno, ya tenemos una muerte de alguien. Aquí tenemos que está con una niña. Supongo que es en algún momento determinado de la serie donde Jake lo tirará y esta niña la encontrará. No sabemos cuáles sean los planes de Chucky. He's bad. Yeah, well, mommy's full of shit. Bueno, aquí ya tenemos que va. Ahí está el que le hacía bullying a Jake. Y supongo que Chucky se vengará de él. La verdad no sabemos qué clase, cuál sea su plan, por qué defiende a Jake, por qué le habla. No sabemos. Look around you. It's the World Series of Slaughter. Did you feel that? Bueno, aquí tenemos otra vez Chucky haciendo de las suyas. Everywhere Jake Wheeler goes, death. Aquí es como lo digo, donde dicen donde quiera que vaya Jake, la muerte parece seguirlo. Yo creo que sospechan de él, obviamente, porque pues, ¿quién te creía que tu muñeco está matando a todos, no? Seems to follow. Vemos que, aparte, es la época de Halloween. It all just creeps me. Bueno, ella es la novia del primo o el hermano de Jake, algo así, era. I'm out. It's kill or Bueno, ahí tenemos otra be vez killed. yendo a matar al niño que le hacía bullying. Ese es el primo o hermano de Jake. Everybody's gotta choose. Bueno, y dice que todos tienen que elegir, aquí ponen It's time to play. I told you. Y pues obviamente nadie le creería. Chucky, Bueno, aquí tenemos que, he's gone. pues no sé, ya se fue, a lo mejor para cumplir la otra parte de su plan. ¿Quién sabe? Dude, you have a serious doll problem. If you only knew. Bueno, ahí tenemos a Jay como triste por ver que a lo mejor ya mataron a su papá. Chucky ya mató a su papá y Chucky está como de, ahora solo somos tú y yo, no sé, ¿no? Ahí tenemos el logo, Chucky, 12 de octubre. I'm gonna go kill your Bueno, aquí tenemos uno de los momentos más chistosos de todo el tráiler, que Chucky le dice que va a matar a su hermana de la niña. sister. Wanna come? Dice que si quiere ir. You snooze, you lose. Y bueno, pues aquí terminó el tráiler. Como ven, pues no se explica mucho, porque en sí esta serie sería como un reinicio y a la vez continuación de las películas de Chucky, a lo que ya se había hecho. Recordemos que la última película de Chucky, la cual fue La Maldición de Chucky. Voy a dar un pequeño spoiler aquí si no la han visto. Recordemos que Chucky pasó su alma al cuerpo de Nika. Entonces, la pregunta de cómo es que llegó otra vez un muñeco, pues queda mucho. Sí crea mucha duda. O a lo mejor la serie empiece como tal, mostrándonos a Jay comprando al muñeco, y ya luego en unos episodios sea una especie de flashback donde nos muestren qué pasó con Chucky en el cuerpo de Nika, qué pasó con Andy, qué pasó con Kyle, qué pasó con la cabeza original de Chucky que tenía la casa de Andy, con Tiffany, la muñeca de Tiffany, que pues hay muchas dudas. De hecho dicen que van a mostrar a Chucky de niño, así que en la Comic Con mostraron un avance donde mostraron ese tráiler, y pues sí hay una escena donde Jake le pregunta a Chucky cómo terminó ahí, y ya él le dice, tendría que contarte de mi primer asesinato, algo así, no me acuerdo. Entonces pues estaría interesante mostrarnos el pasado de Chucky, y pues ahora sí que cuál vaya a ser su plan. Ahora se trata, bueno, está como que a un público más joven. Esto incluyendo, claro, actores jóvenes, como lo fueron las primeras películas. Pero también trayendo personajes clásicos. Son Andy, Kyle, Tiffany, obviamente Tiffany, la novia de Chucky, o bueno, Jennifer Tilly, que es lo mismo. Y pues, como lo digo, esta serie llega el 12 de octubre en Sci-Fi de Estados Unidos. Todavía no hay fecha de estreno aquí en México. Pero lo más curioso es que sirvió, yo creo que tener un elenco más joven, porque esta serie ha captado como que más la atención de todos. Y bueno, ha generado muchos memes por la escena donde Chucky va a pedir dulces en Halloween con una máscara de Hello Kitty. Entonces, esta serie, pues, yo digo que sí va a tener más éxito que las otras películas, como fue La Maldición de Chucky.
y el culto de Chucky, que pues de hecho casi nadie las conoce. Mejor con esta serie, pues ahora sí que sí necesitas ver todas las películas. Ahora ya algún que otro flashback. Pero bueno, pues hasta aquí el tráiler. El video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que pues, se ve interesante. El diseño de Chucky me gustó mucho. Y eso que regresen personajes clásicos, pues la verdad es que se agradece mucho. Pero pues bueno, ya estaremos hablando de más noticias si es que salen. Entonces, pues nos vemos en otro video de NBC.